El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, que también va con la palabra transmedia, y tenemos a una invitada muy ilustre y muy significativa para nosotros, que es la profesora Carmiña Navia Velasco, poeta, ensayista, investigadora, con muchas décadas haciendo trabajo con las comunidades, trabajando con las mujeres. Estamos aquí tejiendo sororidades en su biblioteca. Y bueno, queremos aprovechar porque recientemente Carmiña ha lanzado varios libros, ha estado en el doctorado en historiografía en la literatura colombiana en nuestra facultad. Hay mucha cosa de qué hablar. Te agradezco mucho, Carmiña, estar aquí en nuestro programa. Gracias, Darío. Pues buenos días para todos los que nos están escuchando y viendo. Te agradezco mucho esa invitación y creo que es algo muy importante, tanto estos programas de difusión de la literatura que tú siempre haces, como el doctorado que estás liderando, historiografía de la literatura colombiana, porque creo que en Colombia estamos en deuda de hacer una historia crítica de nuestra literatura, de nuestro proceder, de procesos literarios. Vamos a comenzar, Carmiña, para que nuestro oyentes se coloque más en el contexto, es cómo ha sido la vida de Carmiña Navia con la literatura. Cuéntanos brevemente tu iniciación y el trabajo que has hecho en tantos años. No vas a hablar de décadas porque entonces comienzan a hacer cuentas. Pues mira, mis inclinaciones literarias empezaron muy pronto. En el colegio mismo fui enferma lectora desde muy niña y desde muy joven. Mi padre y mi madre, los dos tenían una biblioteca interesante en la casa. Ellos ambos eran lectores. Mi madre era una gran lectora. Y entonces yo empecé muy niña, prácticamente niña, apasionada por la lectura. Yo recuerdo que, bueno, cuando uno está niño y le regalan y el niño Dios y todo eso, yo siempre soñaba con que me regalaran libros. Además me vinculé muy pronto con la biblioteca familiar y bueno, ahí consumí. Estando en ese proceso, mi papá me llevó a conversar con Oscar Gerardo Ramos, que estaba en ese momento casi iniciando la Facultad de Humanidades. Me ligué desde muy joven a la Escuela de Estudios Literarios como estudiante en la licenciatura. Estando en la licenciatura empecé a escribir pues ya más formalmente, a cometer versos, como se dice. Fuimos compañeros de universidad con Gustavo Álvarez Garriazábal, Carlos Vázquez Abasqui, Harold Alvarado, Andrés Hurtado, es decir, un grupo, yo creo que Amparo Undinola, Eugenia Muñoz, que posteriormente se ubicó en la Universidad de Tolima. Entonces fuimos muy jóvenes, empezamos a debatir, a estudiar, a confrontar y a producir. Gustavo fundó el movimiento literario de los dialogantes, yo estuve allí y entonces publicábamos en esa época en el Occidente, que teníamos con Gustavo una página semanal que llamábamos Página Nueva. Allí empezamos, como ves, muy joven. Después de que terminé estudios, al año, inmediatamente no, cuando terminé me ligué a la Universidad San Buenaventura en los programas de español y literatura que había por la noche en la Escuela de Humanidades y de Didáctica, y a los 2 o 3 años ya me vinculé al Departamento de Literatura de la Universidad del Valle, o sea que mi vida ha estado ligada a la literatura siempre, como profesora, como escritora, como poeta, como crítica, a lo largo de muchos años. Entonces, bueno, ya cuando antes de los 30 publiqué mi primer poema
Mario, y a partir de ahí pues seguí trabajando en la universidad con compañeros, con compañeras. Amparo Urdinola fue siempre compañera mía de trabajo, Eduardo Serrano, Carlos Vázquez, Gustavo un tiempo, pero él luego se retiró, pero me ligué siempre a eso. Estuve unos años por fuera de la universidad en otros quehaceres, pero nunca dejé de escribir, y después regresé. Definitivamente he publicado muchísimos ensayos de crítica literaria. Ya en una etapa más madura me dediqué exclusivamente a trabajar la literatura escrita por mujeres. Y estamos aquí en un centro que ya lleva muchas décadas, creo, que es Tejiendo Sororidades, y mi pregunta viene a cómo ha alimentado este trabajo que haces tú con las mujeres en una comunidad de un barrio popular caleño con tu vida poética y tu vida, digamos, literaria, tus investigaciones y tus proyectos. Bueno, mira, son dos cosas que han marchado como en una conversación dialéctica permanente. La Casa Cultural Tejiendo Sororidades, cuando dices tú que lleva varias décadas el trabajo, el año entrante, en el 2026, cumplimos 50 años de trabajo ininterrumpido en la Comuna 18, en los barrios de la antigua Villa Laguna, hoy se llama Prados del Sur, creo, y acá en el Jordán Meléndez. Desde el principio, la Casa Cultural tuvo siempre un trabajo orientado primero a jóvenes, después a niños, niñas y a mujeres, y una biblioteca que sustenta y alimenta este trabajo. Entonces, prácticamente lo primero que hicimos cuando fundamos la Casa Cultural Tejiendo Sororidades fue, que antes se llamaba Centro Cultural Popular Meléndez, fue poner una biblioteca aquí y otra biblioteca en Prados del Sur. Hemos tenido siempre trabajos y proyectos de promoción de lectura, tanto para niños y niñas como para mujeres. Yo sostengo aquí en la Casa Cultural, animo permanentemente a un libro foro con mujeres populares que no tienen formación escasa de medio de bachillerato, si no han terminado el bachillerato la mayoría, algunas los 2 primeros años de bachillerato. Con ellas sostengo un proyecto que es un libro foro permanente. En 2 o 3 meses ellas leen un libro, lo vamos comentando. Cuando tenemos oportunidad nos entrevistamos con el escritor, con la escritora, y vamos haciendo pues poco a poco elementos de crítica literaria. También doy virtualmente unas clases de literatura femenina. Entonces yo creo que el estar permanentemente entre las mujeres me ha ayudado mucho, me ha dado una capacidad mayor para mirar cómo ya las mujeres se expresan en su literatura. Entonces hay una relación dialéctica permanentemente en ese sentido. Por otro lado, pues el haber trabajado también toda la vida en la Universidad del Valle, en la Escuela de Literatura, me ha permitido dedicar tiempo a la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Entonces han sido como 2 alas del avión de mi vida que me han ido sosteniendo, me han ido lanzando siempre adelante. Es una relación muy intensa, muy rica con el mundo popular, a partir del barrio de la Comuna 18, donde estamos, que sería del barrio El Jordán. Barrio El Jordán, sí. Arribita del barrio Meléndez. Pero en general tú has tenido una relación muy activa con Cali de Dialogantes, para que nos des como tu impresión de esa Cali que has vivido en las últimas décadas y cómo has visto evolucionar a Cali, digamos, cultural y literariamente. A ver, es una pregunta un poco compleja porque me pueden acusar de pronto de nostálgica. Pero mira, yo me formé cuando estudiaba en la Universidad del Valle, cuando terminé los primeros años y trabajé en la Zamora Ventura o en la del Valle. Me formé en una Cali intensamente cultural. Yo viví los festivales de arte que fueron impulsados desde el centro, el Museo La Tertulia de Cali, los festivales de cine que estaban ligados al Festival de Arte. Claro, viví directamente todas las propuestas que hizo Gustavo Álvarez Gardiazabal en un primer momento para la ciudad. Celebró congresos de literatura hispanoamericana y trajo escritores como Clarice Lispector, como Mario Vargas Llosa, como Camilo José Cela, que vinieron aquí a Cali. Entonces yo participé de todo este movimiento. Era un movimiento literario muy amplio. Posteriormente, con los años, este Festival de Arte y de Literatura, todo esto también confluyó con el avance del teatro del TEC, Enrique Buenaventura, festivales de teatro también en la ciudad, fue visitada por Fanny Mique y por figuras del Teatro Nacional. Entonces hubo una época en que Cali se durmió de alguna manera culturalmente, me parece a mí. Resurge posteriormente básicamente alrededor de la salsa, Cali capital de la salsa, y surge pues festivales de salsa, festivales El Petronio Álvarez y toda una cultura que recoge y trae el Pacífico a la ciudad. Creo que la primera parte del avance cultural faltaba esta otra ala, pero ahora vivimos alrededor del Pacífico y culturalmente yo creo que hemos dejado toda la
la línea del norte del valle o la línea que venía de Popayán, y yo creo que culturalmente la ciudad ha bajado. Posteriormente a estos festivales de arte que te digo, aquí existió la revista Vivencias, cuya trayectoria yo estoy interesada en recuperar. Era una revista también liderada por un grupo de mujeres, como el Festival de Arte, que fue liderada por un grupo de mujeres. La revista Vivencias duró 10 años. En esta revista escribieron todos los intelectuales del país. Esta revista posteriormente... Premio de novela Vivencia. Tuvo el premio de novela Vivencia. Posteriormente Carvajal impulsó el premio La Otra Orilla, también de novela, premió novelas muy buenas, pero todo esto ha bajado un poco. Por supuesto quedan polos como la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, que siempre ha sido un polo de cultura que influye en la ciudad. En los últimos 4 o 5 años se ha recuperado, bueno, hace ya más, pero de todas maneras cada vez adquiere más fuerza el Festival de Literatura Oigo Mire Lea, que creo que ha traído a la ciudad gente muy importante, muy significativa. Pues ahí nos estamos moviendo en Cali permanentemente entre el afán de rumbear y la salsa y el impulso a mirar otras culturas, apreciar otras vivencias. Sí, yo estoy muy ligado a la ciudad y, por ejemplo, recientemente yo publiqué un libro en el cual uno de los ensayos es Cali a través de su literatura, y arranco con mirar desde Eustaquio Palacios, el alférez real, y termino con unas últimas expresiones, por ejemplo, Ana Yuli Mosquera, que precisamente es una niña originaria del Pacífico, con todo un testimonio de vida desde el distrito de Agua Blanca. Yo hago todo ese recorrido en la ciudad. La ciudad tuvo un momento muy rico en los años 70, 60, esa época, por ejemplo, esos años cuando alrededor de la revuelta que asesinó a Jalisco, al estudiante Mejía de la Universidad del Valle, está representado en una novela, Jalisco pierde en Cali, de Gabriela Castellanos, una cubana enraizada caleña, y todo esto da cuenta mucho de toda la vida cultural de Cali. Muy interesante todo lo que nos planteas, porque precisamente en este último libro del cual hablamos, en Oiga Mire Lea, Silencios y Ciudades en el Mundo Literario, la última parte, que son de los 3 ensayos, el último es como las miradas de Cali, que ya anunciaste. Y por supuesto hay momentos, yo creo que uno que se destaca más hoy es el de Andrés Caicedo, el Cine Club de Cali, aparece la salsa y el mundo urbano, el barrio obrero con Valverde, después lo que hace Gustavo Alba de Gardiazabal, Fernando Cruz Cronfli, empiezan a surgir poetas, entre ellas tú, sobre Cali, para que nos muestres desde tu perspectiva, es decir, qué es lo que ahora ha cambiado, porque Cali realmente es otra, con el crecimiento que tiene y con un ingrediente que no era tan fuerte hace 40, 50 años, que es el Pacífico. Sí, mira, yo creo que podríamos pensar como en 2 núcleos antes de 1950. Ahí tenemos el surgimiento de la pequeña villa caleña, que está anunciado en el alférez real y un poquito más desarrollado en tierra nativa de Isaías Gamboa. Cali, digamos, despegando de villa hacia un pequeño núcleo urbano. Luego tenemos unas décadas alrededor de los años 30, 40, donde una autora como Vera Sack nos deja ver algunos aspectos del avance de la ciudad cuando se va formando ya una ciudad más amplia. Esta ciudad más amplia va a estar atravesada por la violencia, que en un momento determinado recoge Arturo Lape en su novela Noche de Pájaros. Luego viene toda la época exactamente de los 60-70, en donde aparece Andrés Caicedo, que es una referencia innegable para la ciudad de Cali, con su novela Que viva la música, pero además yo creo que tiene otros textos que son muy interesantes. A mí particularmente el texto del Atravesado me parece que es muy radiográfico de algunos aspectos de la ciudad de Cali. Y tenemos esa década del 60-70 en donde definitivamente Cali se complejiza y avanza hacia una ciudad culturalmente más compleja, que yo la señalaría básicamente con
obras como El Titiritero de Gustavo Álvarez Gardiazabal, la que ya nombré, Jalisco pierde en Cali de Gabriela Castellanos, y creo que estas dos novelas son ejes hacia adelante. Aparecen algunas ya poesías que se circulan con este tiempo. Y viene a finales del siglo XX. Cali se transforma por muchas cosas. En primer lugar, se transforma porque hay una avalancha de migración desde el Pacífico hacia acá. Tiene que ver con eso, por ejemplo, el maremoto de Tumaco, que expulsa muchísima gente. Tiene que ver con eso, pues, las violencias en los campos, que mucha gente del Pacífico, que mucha gente de Nariño, de Cauca, vengan a poblar los barrios periféricos de la ciudad y traen, claro, su cultura afrodescendiente. Pero tiene mucho que ver con eso también la aparición del narcotráfico, con todo lo que eso supone, degradación de la vida social, pulso de la droga, permanencia de la droga, violencia de diferente tipo. Todo esto hace que la Cali de 1960-70 no tenga nada que ver con la Cali de 1990 y el año 2000. Y entonces aparecen ya otras expresiones literarias en donde vamos a encontrar distintos autores más jóvenes. Bueno, está Humberto Valverde, por supuesto, que registra un poco desde mitad del siglo hacia adelante, pero pues aparecen nombres nuevos, como el de, decía antes, de Ana Yuli Mosqueda, de Óscar Osorio, una escritora poco conocida, pero que creo que hace flashes sobre la ciudad, que es Rosalba Plaza. También hacen unas incursiones en ese sentido Alejandro López. O sea, la ciudad se va poblando de nuevas personas, de nuevas expresiones culturales, de muchísimas violencias, y simultáneamente se va poblando también de nuevos autores. Sí, y eso lo podemos vincular ya a tu trabajo académico en la universidad. Es decir, cuando tú empiezas ya a investigar sistemáticamente escritoras mujeres, no solamente del Valle, sino de Colombia, sobre todo porque es muy importante también el cambio que se va a dar en la mirada de nuestra historia, es darle participación real, reconocimiento, porque las mujeres también escribieron. Entonces, de eso es lo que quiero que nos des tus opiniones. Sí, pues mira, yo cuando investigo, digamos, sistemáticamente la escritura de mujeres, cuando me meto en este mundo, hay una primera discusión en la cual yo no me centro, que es, bueno, ¿la escritura femenina es específica, diferente a la escritura masculina o no? ¿En qué se diferencia? Esa discusión de alguna manera es permanentemente abierta, y con ella no creo que vamos a avanzar mucho. Yo creo, por supuesto, que hay género lectos, género idiomas, género lenguas, pero no creo que avancemos mucho en sacar conclusiones muy enriquecedoras. Mi centro de investigación ha sido, bueno, ¿qué han escrito las mujeres? Si es que han escrito, porque si tomamos unos ejemplos de los manuales de literatura colombiana que existen, por eso digo yo que nosotros necesitamos una historia crítica de la literatura colombiana. Los manuales de literatura de primera parte del siglo, los manuales en los cuales tú y yo estudiamos la literatura colombiana en el bachillerato, las mujeres no aparecen, no se nombran. Yo, por ejemplo, no supe de la existencia de Soledad Acosta hasta estando en la universidad. Yo atravesé todos mis estudios literarios y nunca me hablaron de una escritora colombiana. De vez en cuando mencionaban a la madre Josefa del Castillo, y eso era todo. La única referencia literaria que teníamos a nivel de las mujeres era la referencia a la época colonial, con las expresiones, las producciones de la madre Francisca Josefa del Castillo, quien publica Afectos Espirituales y publica sobre todo Mi Vida. Poco más allá de ella a nadie más nombrábamos. Entonces, cuando me meto a ver qué es lo que han escrito las mujeres, bueno, lo primero que descubro es que han escrito mucho. ¿Y por qué no han sido nombradas? Entonces toca estudiar allí las fuerzas en el campo literario, qué estaba pasando en la articulación cultural del país, de la ciudad, del departamento, de Occidente, de alguna manera del mundo, para que las mujeres no fueran mencionadas. Entonces, lo primero que hay que estudiar es eso. Hay que cambiar presupuestos históricos, hay que cambiar presupuestos teóricos, hay que cambiar presupuestos críticos, empezar a mirar las mujeres. Entonces, yo creo que en Colombia hay un grupo de mujeres escritoras muy interesante en el siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX, un grupo en el cual indiscutiblemente la figura más fuerte es la de Soledad Acosta, que tiene una serie de novelas muy significativas y que hay que recuperar y releer. Afortunadamente, la Universidad de los Andes lo está haciendo, están publicando sus obras, están recuperando su nombre. Bueno, luego llegamos al siglo XX, voces poéticas muy potentes como la de Meira del Mar, que tú conoces, que tú has visto, que ella vino una vez a Cali al encuentro de poetas del Organillo, voz como la de ella, la voz de Maruja Vieira, la voz de poética de Piedad Bonet, que es muy importante. Por supuesto, toda la propuesta poética, pero además la propuesta cultural de María Mercedes Carranza, que es una lumbre, digamos, de alguna manera en el panorama nacional. Y a nivel narrativo, pues tenemos una serie de escritoras de una relativa importancia en la primera
mitad del siglo XX, de la cual pues la más significativa sería Elisa Mujica con su novela Catalina, pero también otras dos novelas que publica, y nos encontramos ya hacia finales del siglo XIX con un grupo más fuerte, del cual pues yo rescato y destaco fundamentalmente a Laura Restrepo en un primer lugar, pero también María Cristina Restrepo, una escritora antioqueña, Piedad Bonet como novelista, como narradora. Llegamos al siglo XXI en donde hay, yo diría, una profusión casi excesiva de publicaciones femeninas. Hay que decantar un poco todo esto, a ver qué queda en síntesis de toda esta producción muy amplia que hay hoy. Bueno, pero coloquémoslo en un contexto latinoamericano. Yo sé que has estudiado bastante algunas de las escritoras latinoamericanas. Hablemos a nuestros oyentes un poco de esas escritoras. Aquí en tu biblioteca veo algunas que yo también he leído, que conocí precisamente una vez que Gustavo trajo, por ejemplo, a Clarice Lispector. Claro, sí, bueno, yo he trabajado mucho las escritoras también a nivel latinoamericano, por supuesto. No podría señalar un recorrido tan amplio como el de en Colombia, pero sí quiero empezar por las escritoras o señalar sobre todo, porque además es parte de un ensayo de mi libro que tú tienes, que tú has mencionado ahora, que es las escritoras que coincidieron o publicaron simultáneamente con el boom y que no fueron nunca mencionadas ni fueron agenciadas por Carmen Balcells y por supuesto fueron silenciadas. Una lumbre, una lumbrera, una estrella que no nombré antes como escritora colombiana porque quería nombrarla ya en el nivel latinoamericano es Alba Lucía Ángel, que vino recientemente a la ciudad. Alba Lucía tiene una obra literaria realmente portentosa. Escribió y vivió conjuntamente con García Márquez, con Julio Cortázar, con Carlos Fuentes, fue su amiga de todos ellos, pero ninguno de ellos la tomó en cuenta como escritora. Alba Lucía tiene una obra muy amplia de teatro, de crítica, de memorias, ha publicado un diario que se llama Diálogos con el cuaderno anaranjado, muy interesante, pero sobre todo tiene dos novelas, bueno, difícilmente pueden ser parangonadas con otras. Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón, para muchos críticos la obra más fuerte que se ha escrito y más potente sobre la novela de la violencia en Colombia. Y Vicia Señora, una novela publicada posteriormente en la cual Alba Lucía aborda desde muy diferentes puntos de vista la construcción de la identidad femenina, la difícil construcción de la identidad femenina en el mundo patriarcal. Simultáneamente, más o menos en esta época, yo me referiría a Rosario Castellanos, una luminosidad, una estrella luminosa en el panorama literario mexicano, ensayista, poeta y narradora. Tiene una obra poética muy significativa y tiene algunas novelas muy fuertes como Oficio de Tinieblas, para mí sería como la novela más fuerte, más potente que ella tiene, publicada simultáneamente en la época del boom, que nunca ha sido integrada, digamos, entre los integrantes del boom. Anterior a ella fue Balún Canal, después Oficio de Tinieblas, una gran novela que recoge mucho el mundo indígena y posteriormente ya se traslada su novelística y su narrativa a través de cuentos y tal a la Ciudad de México. Es muy difícil determinar quién es mejor, quién no es mejor, pero yo creo que una de las grandes escritoras de América Latina, pero no solamente escritoras mujeres, una de las grandes escritoras contando varones y mujeres en América Latina es Elena Garro, que tiene una obra pues desigual. Inicialmente en su primera etapa de vida estuvo casada con Octavio Paz, parece que allí hubo mucha interferencia en el reconocimiento que se le debía a Elena. Tiene una obra de más o menos desigual, pero tiene una novela difícilmente puede ser igualada por cualquiera otra de las novelas latinoamericanas publicadas. Los recuerdos del porvenir se llama su novela. Para mí es, aunque ya voy a referirme a María Luisa Bombal en ese sentido, pero para mí es realmente Los recuerdos del porvenir la novela que instaura en América Latina eso que llamamos el realismo mágico, que se le asigna a Gabriel García Márquez. Quien realmente lo instaura en el continente es esta novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Bueno, hablaría de Alba Lucía, de Rosario, Elena Poniatowska, otra gran luminaria
empieza a publicar sus novelas desde esa época, pero que posteriormente va a seguir publicando prácticamente hasta ahora, porque ella no ha muerto, está pues muy mayor, pero todavía escribe. En cuanto al que llamamos realismo mágico, que se asigna a la literatura latinoamericana, pues yo creo que la verdadera iniciadora de esta forma literaria es María Luisa Bombal. Finales de la década del 30, ella publica algunas obras, La Última Niebla en concreto, una de ellas, y La Amortajada, las otras dos. Yo le escuché a García Márquez en una entrevista, pero además creo que lo leí alguna vez en una entrevista por escrito, que dice que María Luisa Bombal es la abuela de todos ellos. Sin embargo, María Luisa Bombal escribe La Amortajada y La Última Niebla en época más o menos contemporánea de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Pedro Páramo, 100 y pico de ediciones, 100 y pico de traducciones, mientras que La Amortajada y La Última Niebla de María Luisa Bombal tienen un reconocimiento mucho menor, un asentamiento editorial también mucho menor. Son esos problemas que nos da la sociedad patriarcal. Bueno, en el contexto actual ya estamos en la tercera década del siglo XXI. ¿Cómo ves tú la perspectiva de la construcción de una historia de la literatura en la cual las mujeres tengan el lugar que se merecen? Ni más ni menos. Sí, yo creo lo mismo. Creo que no tienen que tener ni más ni menos. Yo creo que es fundamental que haya en Colombia un proyecto similar al que en Argentina lideró Noé Gittrich sobre una historia crítica de la literatura colombiana. En esa historia crítica de la literatura colombiana, pues indiscutiblemente tiene que haber una presencia femenina, porque esa presencia femenina ha existido, porque han aportado a las letras, porque han sido inclusive recepcionadas minoritariamente, pero recepcionadas de alguna forma más o menos significativa. Creo que depende un poquito de la estructura de la historia que se plantee, que se genere, pues a lo mejor un volumen que mire por un lado la literatura narrativa, que mire por el otro la poesía, inclusive el teatro. Yo no soy especialista en teatro, pero ha habido aportes muy significativos en el teatro femenino a lo largo de estos años en Colombia. Bueno, hemos hablado aquí en nuestro programa La Palabra en Radio con la profe Carmiña. Por supuesto, tendremos otras oportunidades de conversar de temas más específicos. Nos veremos en la Colombia Literaria, que es el simposio que hacemos a finales del mes de noviembre, el 24 y 28, donde vamos a estar conversando sobre todos estos asuntos. Te agradezco mucho, Carmiña, por estar aquí en nuestro programa La Palabra en Radio. Bueno, Darío, muchas gracias. Vamos a continuar conversando. Bueno, muy bien. A nuestros oyentes les deseo un feliz resto de domingo. Los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM, La Palabra en Radio. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.